Mundaka, año 2076. La historia que os voy a contar espero que os sorprenda, incluso os indigne. Si eso sucede, significa que afortunadamente el mundo ha cambiado para bien de todas, todos. Corría el año 2022. Pensábamos que la igualdad entre hombres y mujeres era un hecho. Y sí que habíamos avanzado, pero no tanto como creíamos. A 15 de febrero de 2022, 10 mujeres habían sido asesinadas. Desde la creación del registro de violencia de género machista de España hasta el 2022, más de 1.100 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, por no mencionar las 168.000 denuncias por supuesto maltrato machista en el año 2019, sin contar la desigualdad salarial, luz de gas, acoso vetado, trolls de las redes sociales, cosificación, techo de cristal, indefensión ante unas leyes hechas por hombres para hombres, etc. Era enero o febrero del 2022. En Mundaka todo comienza cuando una de nuestras carcaveras, concretamente de la Gin Tonic, se dirigía a pasear como todos los días. Bueno, eso mejor lo veis vosotras. ¡Ay, mamá! ¡Cane! ¡Necane! ¡Contos! A ver si te vas a caer y tenemos un disgusto. ¡Ay, ay, ay! Mira, Ginto. ¿Qué andas? Igual mejor, si me caigo, me rompo la cabeza y así termino con todo. Mira, Necane, es mejor hacerte un esguince que romperte la cabeza. Porque luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego con la cabeza, la venda? ¿Qué vas a hacer con tanta cosa en la cabeza? ¿Qué? Pues mira, yo cuando estuve en una misión me hice un esguince. ¿Y sabes lo que me pasó? Nada, 2 días en el sofacito así, un margarita aquí, una mascarillita por aquí, todo me hacían, todo me daban, todo me regalaban, más bien, más rico. Ay, disfruta del esguince. No me hagas hablar, Ginto, ¿eh? No me hagas hablar. Si yo te contara, me puedo dar un parraque y la única preocupación del que tengo en casa es saber si va a estar la cena preparada. Le da igual todo la cena, él siempre preocupado en él. Y yo, ahí, toda la culpa es mía. Además, si no está la cena, la culpa es mía. Si todo sale mal, la culpa es mía. Y encima me dice que si me deja, le he dicho que le quiero dejar. Y me ha dicho que si le dejo, que ¿quién va a aguantar una vieja como yo? ¿Quién va a aguantar una persona como yo que no vale para nada? Todo sale mal y cuando sale todo mal en casa, la culpa siempre es mía. Yo no puedo más. Me voy a separar. Me voy a separar. Y él me dice que ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir yo? Y encima, suerte la mía de que él no me deje. Y encima que no me queje. No puedo hacer nada porque toda la culpa de todo lo que pasa en casa, él me mantiene. Soy una mantenida. Y yo ya no puedo más. Si no tienes donde caerte muerta. Tienes donde caerte muerta. Vayas donde vayas a ser una vieja, nadie te va a aguantar. Porque no vales nada. No vales nada y yo ya no puedo más. ¡Eh! ¡Esas pizzas son mías! ¡Quieta ahí! Menos mal que eres tú, Paca. Para ti, Lanzaco, eres mi prima la postiza. Menos mal que eres tú, Lanzaco. Oye, ¿qué tal, Pachi, mi primo? Pachi sigue igual como siempre. ¿Ya se han cortado aquellas greñas? ¿Cómo estás? Sí, ya era hora. Por cierto, que Tranquila, no pasa nada. de pronto no voy a tener ni para pinzas. Ay, mamá, ¿qué pasa, pues? Cuéntame, chica. Lanzaco, no sabes qué drama tengo en el trabajo. Estoy mal no, lo siguiente. Que me estás dejando ya angustiada, cuéntamelo. Todo hombres en la fábrica, yo y otras solo mujeres trabajando. El encargado es, no sé, nos suelta cosas como que las mujeres aquí no deberían de estar solo para limpiar. Y de hecho me tienen a veces limpiando, que yo estoy cualificada para lo mismo que hacen ellos. Tengo títulos y me tienen limpiando y resulta que me he enterado hace poco que cobro menos que ellos. ¿Y no podéis hacer nada? Algo hay que hacer ahí. No, porque mira, yo estoy al borde de coger la baja ya, pero no estoy cogiendo porque mi compañera ha cogido la baja y ya andan diciendo que no le van a renovar. Pues chica, porque está con una depresión de caballo y yo estoy igual.
¡Ayúdame! ¡Ayuda! Hay algo hay que hacer. Tenemos que hacer algo. ¡Ayuda! Nazaco, comparte las pinzas, ¿eh? Pitita. ¿Qué? Pitita, ¿eres tú? ¿Por qué? ¿Quién llama? Yo. Lengus. ¿Sorkunde? Sorkun. ¿Sorkunde eres tú? Sí. ¿Y qué haces aquí, chica? ¡Asfaldico! Asfalico. Perdona, me voy a hidratar, Oye, ¿quieres agua o algo? Eso te iba a preguntar. Porque... No, bueno, dos bombonas de oxígeno, chica, pero como no tengo, pues... Auri. ¿Qué? ¿Cómo? Pero tú no estabas en Nueva York. Sí, pero bueno, es una larga historia, Lengus. Sin más, pues me he quedado sin curro allí, aquí también, así que ahora en el paro. Tú, en el paro. A ver, 3 carreras, 2 doctorados, 18 idiomas perfectamente hablados. Buena chica, maja, buena persona, puntual, todo. Es que, Estoy embarazada. ¡embarazada! Bye. De 5 meses ya. No se nota mucho, pero bueno. Bueno, un poquito, un poquitín. Y ¿Cómo bueno, pasaos? es que ricasco. Ay, Lengus, no sé si contarte esto. En las entrevistas de trabajo todo genial, ¿eh? Todo genial. Todos me dicen si quiero tener hijos, si estoy casada o si los tengo. Y mira, sé que me da muchísima rabia contestar a estas preguntas, pero yo, tonta de mí, ahí voy y digo que estoy soltera y que voy a tener un hijo. Y directamente la respuesta es gracias y ya te llamaremos. Vamos, que agur benur. O sea, que tú decides porque quieres ser madre soltera, que o sea, necesitamos un hombre, pues chica, me parece fantástico. Porque mira, después de la quinto, no, bueno, tú eres antes de la quinto las personas más casi perfectas que conozco de mi vida. Chicas. ¿Sí? Hola. Chinto. ¿Sí? Chinto. Chinto, ¿estás ahí? ¿Qué? Oye, que soy yo, Estamos las 3. la Yinto. Hola, hello, Kitty. Hola. Estamos las 3. ¿Aló? Oye. Chinto, sí. Soy yo. Pregúntale a ver si está. Que Sí, estoy sí. aquí, oye. Ya te digo, la saco. Chao. Vale, estamos las 3. Bueno, nada, era comentaros que... el martes no voy a poder ir a clases de Krav Maga. ¿Qué? Yo tampoco. ¿Oyes? Bueno, pues ya no estás ni el martes ni todo este mes. Yo tampoco. Chica, vaya vacaciones que te vas a coger. Pues igual yo tampoco no voy a poder ir. Ni tú tampoco. Pues no. Ni tú. Pues no. Bueno, pues ya os voy a decir. Ni Krav Maga, ni a lucha libre, ni a esgrima, ni a clases de mandarín. Me voy a coger este mes libre. Vacaciones. Es que... Pues igual también a mí me viene bien cogerlo libre. ¡Vacaciones! Yo creo que tengo una misión Tengo para una las misión carcaveras. para las carcaveras. Tengo una misión. Para las carcaveras. Bueno, pues entonces quedamos en nuestra guarida. Vale. Ok. Dentro de... Ok, vale. Ya sé dónde. a las 48 horas.
Antes ya tú ni lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años y acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. Vengas con pamplinas y me pidas que te ayude cuando te necesitaba. Yo jamás te tuve. Ni te quiero ni te odio. Quiero bien que me comprendas que eres uno más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Welcome to Tijuana. El día que me dijiste adiós muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado, me deseo buena suerte, no volver a verte y que me vaya bien. Adiós mi corazón, que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti. Y si pasas por mi puerta, verás 7 u 8 ahí esperándome, para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir. Mañana volvemos preciosa, con 4 rosas todas para ti. Adiós mi corazón, que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti.
has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, por tantas todas las tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame. Mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Por tantas todas las vivan las no sé por qué dan tanto miedo nuestras teclas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes Y colorín colorado, ahora el 8M no celebramos. Bueno, me parece que con esta historia, contada y vivida por la propia Tita, os podéis hacer una idea del por qué ahora, en 2076, ya no celebramos el 8M. Ahora llevamos 52 años festejando el 9M, Día Internacional de Todos, Todas y Todes. Celebramos que estamos por fin equiparadas como iguales ante la ley, la sociedad, el mundo laboral y la conciliación familiar, etc. Esas tres palabras, todas, todos y todes, se han convertido en GU, DANOK. Ahora, GU, DANOK, gozamos de los mismos derechos, mismo trato no discriminatorio ni vejatorio, idénticas posibilidades para todas las personas. Horrelako historizek ezin dugu zahaztu eta kontatu behar duguz atzerantz pauso bat ez emateko. Eta garrantzitsuena, danok bat egin da gura dugun sarik preziatuena lortzeko. Bakean bizitzia. Lainoen azpian, azken nahi dugu bizi. Eskumuturrak loturik baina biontzat pro, euskeraz oiuka.